Noches, espero se encuentre muy bien. Hola, hola, profe, buenas noches. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Y esto es un webinar gratuito, ¿verdad? La idea es conversemos un poco sobre la parte de las obligaciones que tienen las sociedades, ¿verdad? Y la idea es que, voy un segundo. La idea es al final, para no hacerlo tan complicado con el tema de las preguntas y las respuestas, al final damos un espacio de unos 10 15 minutos, ¿verdad? Entonces vayan levantando la mano, van escribiendo las preguntas en el chat y ahí vamos resolviéndolas y al final sí damos un espacio más complejo porque si empiezo a contestar, bueno, ahí se van conectando más y más personas, pero si empiezo a contestar pregunta por pregunta durante la presentación, no avanzamos del primer tema. Siempre pasa. Entonces... Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la confianza y voy nada más dame un segundo, para empezar a grabar. Ok, ya estoy grabando. Ok, listo. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a conversar sobre las obligaciones que tienen las sociedades mercantiles, más que todo enfocado a las sociedades mercantiles, las recién constituidas como tal, ¿verdad? Aquí a final de cuentas, lo que me interesa que les quede claro es cómo saben qué es lo que tiene que cumplir, cuándo se tiene que cumplir y cómo se tiene que cumplir. El curso como tal, el webinar, está dirigido a público general. Entonces puede ser que hayan abogados, pueden ser que hayan contadores, pueden ser que estén clientes también. Entonces la idea es que les quede claro a cualquier tipo de persona, no solo a abogados, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son los requisitos para la Constitución, para entender qué es una sociedad ya inscrita, ¿verdad? Vamos a hablar de los órganos relacionados, cuál es la documentación que tienen que tener las sociedades de forma general, y después ya nos vamos con las obligaciones anuales, declaraciones y sanciones como tal, ¿ok? Entonces, ya entrando, ¿qué es una sociedad mercantil? Hay que entender que es una sociedad que está inscrita en el registro, no es algún tipo de acuerdo entre partes y ya no es una sociedad de hecho que las personas se ponen de acuerdo para hacer un negocio y uno de los dos personas está inscrita en Hacienda y ahí entre ellos tienen acuerdo, no. Esto es completamente formal, inscrito en el registro como tal. Para haberse inscrito en el registro, tiene que haber pasado por una escritura con un notario público, ¿verdad? Entonces, la idea es que ya partiendo de ese punto, tengamos bien claro que se entiende por una sociedad mercantil. En Costa Rica hay varios tipos de sociedades. Las más comunes sí son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Esto tiene un tipo de diferencias, ¿verdad? Se utilizan las sociedades anónimas cuando son varias personas, tienen que tener un mínimo de 4 personas para tener los puestos de junta directiva y se utiliza cuando es como un poco más comercial el asunto, o sea, que pueden vender acciones, que a final de cuentas hacen eh, diferentes tipos de actividades y demás, pero no significa que en Costa Rica no hayan otro tipo de entidades, ¿verdad? También están las sociedades de responsabilidad limitada que estas son más sencillas de utilizar para constituir son mínimo 2 personas que pueden ser inclusive los mismos socios, pueden ser los mismos gerentes, ¿verdad? Y aquí es lo más normal que se utiliza. Hay otros tipos de entidades, como les digo, hay otros tipos de empresas que no son mercantiles también, otro tipo de personas jurídicas, perdón, pero aquí lo importante es que entiendan que esto está enfocado en la parte de las sociedades mercantiles, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos normativos y cuál es la idea de que cada persona que tenga una sociedad mercantil o si son abogados y notarios puedan dar una asesoría también? Es entender cuáles son estos requisitos que tuvieron que tener para constituir la sociedad. Como primer requisito de la parte de la sociedad es la escritura pública, ¿verdad? Una vez, alguien está escribiendo ahí en la pantalla, denme un segundo. Ok. Una vez que ya está constituida en el Registro Nacional como tal,
El notario debería entregar a las personas cierta documentación, que es la primera documentación de la sociedad, que son los libros, y poder adquirir lo que es la personería jurídica como tal, ¿verdad? Entonces, aquí qué es lo importante, que ya después de cumplir con los requisitos de que establece el Código de Comercio, se pueda revisar que esa sociedad realmente esté inscrita. Entonces, ¿cuáles son esas revisiones de obligaciones que normalmente hace uno para entender si está al día una sociedad o no? Ya lo vamos a ver, pero sí es importante que entiendan, independientemente, como les digo, si son abogados o no, son información pública. Todo esto que vamos a hablar la mayoría es información pública, ¿ok? Entonces cualquier persona puede realmente poder revisarlo y entender si una sociedad está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿ok? Hay que tener presente el mínimo de personas según el tipo de sociedad. Como les decía, las sociedades anónimas tienen un mínimo de 4 personas y esto para temas de puestos, pero pueden ser inclusive un mismo accionista, ¿verdad? Puede ser el 100% de una sola persona, pero también puede ser varios socios. Y con las SRLs, ahí cambia un poquito. También ahí puede ser 2 socios como tal, como mínimo para constituir. Después se pasa al 100% a uno. Y después, en la junta directiva, que en el caso de sociedades de responsabilidad limitada no se llama junta directiva, son los miembros gerenciales o el órgano de representación. Puede ser un solo gerente, inclusive. Entonces, digamos, ahí hay un poquito de diferencia entre los dos tipos de entidades. Y siempre es importante tener como la ubicación y entendimiento de qué es cada una de las figuras que están en las sociedades como tal. Entonces es diferente la junta directiva a los apoderados, a los socios y a la representación. En Costa Rica pasa mucho que las personas tienen como voy a ir por aquí, que tienen como un mismo concepto, que esto es diferente entre el que es socio y representante. En Costa Rica es muy común, pero que sea común no significa que sí es por ley siempre. Es muy común que el presidente o el gerente o el que tiene un puesto de representación legal de igual manera sea el socio, ¿verdad? Puede ser, pero no significa que por ley funcione así. El presidente es, en las sociedades anónimas, el representante por ley. El gerente en las de responsabilidad limitada son también representantes, pero no significa que son los mismos socios. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay dos figuras diferentes, los socios y los demás puestos de junta directiva, representación legal o apoderados. ¿Cuál es la diferencia? El socio es el dueño, ¿verdad? El socio es la persona que a final de cuentas tiene el poder de decisión, y este poder de decisión lo que hace es que ellos como socios son los que deciden qué hacer el día a día con la sociedad, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes, lo que es un socio y este tipo de representación que estamos aquí hablando a la derecha. El socio como tal lo que hace es que es el dueño de la empresa y él es el que toma las decisiones patrimoniales, toma las decisiones del día a día, toma las decisiones para futuro, toma los acuerdos en un libro, que ahorita lo vamos a explicar. Y estos son los dueños como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un socio decide que quiere que venda una propiedad de la sociedad, ok, hay que ver si hay más socios, ¿verdad? Eso nos toca a nosotros como notarios cumplir un artículo que eso está en el Código de Comercio, que es el 32 ter, que los notarios lo que hacemos es verificar cuál es el patrimonio que tiene la entidad y determinar si ocupa o no ocupa una autorización especial para disponer de los bienes. Eso está en el artículo 32 ter del Código de Comercio y es obligatorio siempre y cuando supere más del 10% del patrimonio de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que si una sociedad solo tiene una propiedad, por ejemplo, el patrimonio va a ser solo la propiedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre, sí o sí, va a requerir un visto bueno de los socios para disponer de ese bien. ¿Ok? Los socios son los que toman las decisiones. Ahora, pueden ser las mismas personas. El socio puede ser aquí una persona A y una persona B, que también pueden ser miembros de junta directiva A, B, C y D, y también puede ser el representante de la misma persona A. Pero lo que quiero que entiendan es que no es lo mismo, ¿verdad? Simplemente es una persona que está compartiendo los dos nombramientos, pero no significa que por defecto el de miembro de junta directivo es socio, ¿verdad? Eso es lo importante. Esto en Costa Rica, normalmente es muy común que las sociedades que no tienen actividades lucrativas
los mismos representantes sean los socios, pero en sociedades un poco más grandes y con operaciones más grandes, digamos, por ejemplo, las transnacionales y demás, o empresas ya de muchos años de constituida, no necesariamente la junta directiva son los mismos dueños, ¿verdad? Los dueños pueden ser otras personas que ni siquiera están en la generación de las actividades como tal. Ok, entonces la junta directiva, lo importante es entender si es una sociedad anónima, ocupa presidente, secretario, tesorero y fiscal como mínimo, ¿verdad? Pero no significa que uno no pueda incluir vocales, otro tipo de representantes como tal, ¿verdad? Puede incluirse, no sé, vocal uno, vocal 2, vocal 3. Ahí la idea es entender que la junta directiva lo que tiene es un puesto de la administración como tal, ¿verdad? El representante legal puede ser alguna de sus personas con un nombramiento, y lo que hace el representante legal es que puede obligar a la sociedad a realizar algún tipo de contrato, o es el encargado de presentar algún tipo de declaración, etcétera, etcétera. Y ese representante legal, si lo admiten los socios, puede delegar también en parte o totalmente su poder, ¿verdad? Y por último están los apoderados. Los apoderados como tal lo que hacen es que representan a la sociedad por un poder como tal, ¿verdad? Tal vez puede ser que no sean ni miembros de junta directiva, tampoco sean representantes legales, y también pueden o no pueden ser socios. Y el apoderado como tal lo que hace realmente es representar a la sociedad, y ese poder puede ser limitado o puede ser sin límite de suma, ¿verdad? Pero son figuras diferentes, ¿ok? Eso es lo importante que quede claro. A las personas que vayan ingresando, se les decía que al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas para ahí vayan levantando las manos o van apuntándolo en el chat también. Ok, entonces ya teniendo claro estas diferencias, vamos a entender cuáles son los órganos de la sociedad y cómo se utilizan las diferentes figuras como tal. Ok, entonces, lo primero, los requisitos y la revisión de obligaciones en sitio web. ¿Cuáles son las obligaciones como tal que tienen que estar al día para hacer efectos registrales, ¿verdad? Para que una entidad pueda hacer algún movimiento. La seguridad social, la caja y FODESAF, que esto solo se activa siempre y cuando haya una inscripción previa, ¿verdad? Aquí estamos hablando indistintamente de sociedades activas o inactivas. Y ahorita hacemos esa diferencia y ahorita les explico cuál es la obligación distinta que tienen. Pero ahorita estamos hablando de forma independiente, o sea, de forma indiferente. Estamos hablando de cualquier tipo de sociedad mercantil. ¿Ok? Entonces, para hacer un movimiento en el registro, por ejemplo, cambiar de presidente, por ponerle algún ejemplo, si quieren cambiar de presidente en la sociedad como tal y tienen una deuda con la Caja o FODESAF, no van a poder, ¿ok? Ahí tienen que entender que esto es morosidad inclusive de un mes, ¿verdad? O sea, literalmente, si fue que se cargó la planilla y nosotros como notarios presentamos un documento y ya está la deuda y no la ha pagado la persona jurídica, ¿verdad? De la planilla del mes, aunque sean 100.000, 200.000, 300.000 colones, la parte de la caja, si sale en esa morosidad, es un defecto que nos colocan como notarios. Entonces, el mensaje a los contadores, al público en general, los que no son abogados ni notarios, esto es importante tenerlo siempre presente, pero esto aplica únicamente para personas jurídicas que que son inscritos como patrón. Si no están inscritos como patrono, pues digo, no lo revisen, nomás dice que no están inscritos y ya. Pero lo importante es entender que esto es una obligación sí o sí por ley, ¿ok? Eso está en el artículo 74 de la ley de la caja, entonces sí o sí tienen que estar al día. ¿Ok? Entonces esa es la primera revisión. ¿Dónde se revisa? En internet uno nada más pone morosidad, caja, costarricense de seguro social, y ahí sale una página, ¿ok? ¿Por qué ponemos aquí este y FODESAF? Porque FODESAF, si hay atrasos con la caja, FODESAF cobra por aparte. Entonces, si eventualmente hubo un atraso en algún momento de la caja, FODESAF puede ser que también esté moroso, ¿verdad? Entonces, eso no se revisa en un mismo sitio, debería unificarse, pero no está unificado. Entonces, en el registro sí revisan las dos, ¿ok? Después, la parte de tribu. Tribu es lo que antes era la ATV, que era la Administración Tributaria, ahora es un sistema nuevo. Y tribu lo que nos va a dar es si está omiso, si está moroso o está al día.
Ok, ¿cómo se ingresa a Tribu? La consulta en línea también, como les digo, es poner Tribu CR, consulta pública, y ahí nos va a indicar con el número de cédula jurídica, nos va a dar si está activo, si está inactivo, si está al día, está moroso o está omiso. Ok, ¿qué es lo importante que tenemos que revisar aquí? Que es uno de los temas que vamos a ver, el impuesto de personas jurídicas. ¿Por qué ese impuesto es tan importante? Porque este impuesto, la misma ley, lo que dice es que si no está al día, aparte que se cobran intereses diarios, ¿verdad? No puede hacer ningún movimiento registral. Inclusive no puede comprarse una certificación de registro para ver quién es el representante, ¿ok? Entonces, por eso este impuesto siempre en enero, es muy importante hacer el recordatorio a los clientes y a las personas que tienen sociedades, porque el impuesto de personas jurídicas sí tiene una sanción inmediata, ¿ok? Ahorita les voy a explicar de cuándo a cuándo es, cómo se cobra, cuáles son las tarifas y dónde se paga. Tranquilos, vamos por partes. Después, la otra obligación es el registro de transparencia y beneficiarios finales. También lo vamos a ver al final. Entonces, ahorita lo que les voy a decir es nada más cómo se consulta y por qué también es importante. Se consulta en la página del Banco Central de Costa Rica. Es una plataforma que es del Banco Central. Esto es información tributaria, la maneja el Ministerio de Hacienda dentro de la plataforma del Banco Central y es Central Directo. Así se llama, Central Directo. Ok, este Central Directo lo que hace es dar la información como tal que tienen las sociedades mercantiles y otro tipo de entidades, pero ahorita estamos hablando únicamente de sociedades mercantiles. Y lo que nos va a decir aquí es si se presentó o no se presentó. Ok, al momento de poner que no se ha presentado la declaración como tal, es una declaración anual, ahí es parecido al impuesto de personas jurídicas. Si no se está al día, técnicamente tampoco se puede hacer la, la publicación como tal, ¿verdad? Y también la, la compra de personas jurídicas, perdón, y tampoco la inscripción de documentos como tal, ¿verdad? Entonces, Ah, ¿qué? Quieres dar banco, solo que puedo usar un perfil. porque ya está, güey. Ya. Ok, vamos a ver. Entonces, lo que les estaba diciendo, el registro de transparencia y beneficiarios finales es una obligación, no es de pagar. Este impuesto de personas jurídicas sí es de pagar, pero ya ahorita lo vamos a explicar. Pero esto es importante igual, estar al día, porque si no, no pueden inscribir documentos y tampoco se van a emitir certificados de personas jurídicas. Ok. El histórico de movimientos, esto es una herramienta que uno como notario revisa para saber cuándo fue el último movimiento que hizo la sociedad en el registro nacional, porque esto es importante, porque por ejemplo el tema de los libros, si un cliente nos dice o una persona pierde sus libros legales y dice que, no sé, que los perdió hace como un año, que estamos hablando aquí de 2025, ¿verdad? Y nos metemos al registro y dice que hay movimientos, ahí es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque significa que eventualmente se están haciendo movimientos como tal. Esto es información pública, ¿verdad? Entonces, esto es donde se puede observar. Voy a enseñarles aquí la página del registro. Eso es muy sencillo. Ingresamos, esto es información pública. No, repito, no tienen que ser notarios, nada más ingresan con usuario y contraseña. Y aquí, en personas jurídicas, le damos movimientos históricos de sociedades. Aquí lo que nos va a solicitar es un número de cédula jurídica. Voy a poner esto, por ejemplo. Y si ustedes ven aquí, nos dice cuál fue el último movimiento, ¿verdad? Entonces aquí el nombramiento en persona, el 12 de diciembre del 2025, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este cliente nos pide hacer algún movimiento o la persona está buscando el último movimiento como tal, aquí nos podemos dar cuenta de cuál es el último movimiento registral que se hizo, ¿ok? Esto no nos da el documento como tal, no nos da el contenido, nos da las citas de presentación, que estas citas de presentación es para poder adquirir el documento para ver qué fue lo que se hizo. Pero esto es importante, por ejemplo, cuando hay socios que se pelean, que eso pasa a veces, y entonces de repente se perdieron los libros y en realidad es que los tiene otro de los socios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque los libros legales, como lo vamos a explicar ahorita,
Los libros legales ahora los emitimos nosotros los notarios una vez después de constituir la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay como un medio tan seguro de seguimiento de saber cuáles son los últimos libros legales. A los que son notarios y están en la práctica del día a día, se me pueden entender lo que les estoy diciendo. Digamos, tal vez a los que nada más tienen una sociedad y tal vez no son ni abogados ni contadores, pueden decir como, pero ¿cómo va a tener más libros? Si eso se puede hacer. O sea, eso no es una mala práctica que se ha dado. Inclusive hay una mala práctica también de que dicen, se perdieron los libros, no los vuelvan a hacerlos. ¿Verdad? Eso no funciona así. Ok. Y lo otro es las disueltas con el impuesto de personas jurídicas. Hay una sanción que se les explico desde ya, pero lo vamos a ver al final, que es que si no ha pagado por más de 3 periodos fiscales el impuesto de personas jurídicas, la sociedad queda disuelta. ¿Verdad? Entonces, aparte que no puede hacer movimientos, ¿verdad? Por no estar al día, aparte que no puede estar inscrita en hacer movimientos registrarles como tal, el último de las sanciones es, ok, si lleva 3 años sin pagarlo, entonces van a disolver la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa sociedad tenía una propiedad o tenía un vehículo, vamos a tener que hacer un movimiento registral después para liquidar la sociedad para poder disponer de ese bien. Ok, entonces hay que tener cuidado. Esos son los estudios que se hacen normalmente. Ok. Ahora, después de una constitución de una sociedad, después de la inscripción, lo que se adquiere es el certificado literal, ¿verdad? Que esto, como les digo, es información pública. Y el certificado de Internet se puede adquirir por la página del registro como tal. Lo que se ocupa nada más es el número de cédula jurídica. Recuerden que a partir del año pasado, todas las sociedades nuevas ya tienen nombre del número de cédula jurídica. Antes las sociedades sí podían tener un nombre en específico, pero ahora son solo por números de cédula jurídica. De momento no lo han cambiado, sigue siendo así, entonces prácticamente van a tener que tener un documento con los números de cédula jurídica y si tienen varios tipos de sociedades y varias sociedades, decir cuál es cada una, ¿verdad? Antes era más fácil identificarlo porque tenían nombre, ahora ya no. Ok. Los libros legales, como les decía, los libros legales, nosotros como notarios, después de que queda constituida la sociedad, los hacemos y ya vamos a hablar de cuáles libros legales tienen cada una de las entidades y la emisión de los títulos. Los títulos son los certificados que soportan o que respaldan las acciones como tal o las cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada. Eso también nos toca a nosotros como notarios, ¿verdad? Eso no le toca al cliente ver cómo se hace, eso nos toca a nosotros como notarios. Después, hay que definir el uso de la entidad. Aquí está la clave de la separación de lo que es una persona jurídica inscrita, activa, ¿verdad? Lo que es una persona activa, ¿verdad? Y lo que es una persona jurídica inactiva. Aquí es donde se hace esa partición como tal. Porque esto es importante. Porque dependiendo de que si es activa o inactiva, tienen unas obligaciones diferentes, que esa es la diferencia que les decía ahorita. ¿Qué significa que tenga actividades lucrativas o que sea activa? Que esté inscrita dentro del Ministerio de Hacienda y que realice actividades lucrativas. Porque esto lo que hace es que cambia la forma en que paga el impuesto de personas jurídicas y las obligaciones anuales que tiene. ¿Por qué? Porque si una sociedad está declarada como activa o que tenga actividades lucrativas, ya ahí tiene que presentar, dependiendo del tipo de actividad que tenga, dependiendo del tipo de régimen que esté inscrito, tiene que presentar declaraciones de IVA y de renta, ¿verdad? Y eventualmente otro tipo de declaración dependiendo del tipo de entidad que sea y la actividad que se realice, ¿verdad? En cambio, las inactivas es cuando usted constituye una sociedad, ya sea para tener una propiedad, un vehículo, para que sea dueña de otra sociedad, por ejemplo, se llama holding, y ahí lo único que hace es estar inactivo ante el Ministerio de Hacienda. O, por ejemplo, para tener inversiones. También, si usted tiene inversiones, una sociedad puede perfectamente, por ejemplo, un grupo familiar, puede hacer una sociedad únicamente para tener inversiones que estén a nombre de una persona jurídica. ¿Qué es la diferencia entre tener las cosas en sociedades y personas físicas? Que la sociedad como tal, al ser propietario de un bien, por ejemplo, lo que eventualmente se hace en un proceso sucesorio es adjudicar las acciones, ¿verdad? En caso de que la persona fallezca,
Si los bienes están a nombre de la persona física, hay que hacer un sucesorio por cada uno de los bienes. Y ahí podría ser un poco más oneroso para las partes, ¿verdad? Entonces, hay diferentes usos, como les digo, de sociedades activas e inactivas, y eso va a depender para qué están constituyendo la sociedad justamente, ¿verdad? Entonces, aquí está la clave para definir cuáles obligaciones tributarias tiene o no tiene la sociedad. Diferente a esto, eh, todo lo demás, prácticamente todas las obligaciones que estamos hablando son exactamente iguales, ¿ok? Entonces, ya con este uso definido, si van a hacerla activa o inactiva, aquí lo importante es entender que esto no es algo que usted puede estar cambiando, bueno, técnicamente sí se puede, pero no es recomendable estarlo cambiando cada 15 días o cada mes. Usted decir, voy a hacer un negocio. No, no me salió, mejor no lo hago, entonces la desinscribo. Y no, ya hice la primera venta, entonces la vuelvo a inscribir. Y pasa un mes y presenta la primera declaración y dice, no, mejor ya no presento declaraciones porque no estoy vendiendo nada y la vuelve a desinscribir. O sea, eso no funciona así. O sea, esto sí es prácticamente como el uso que se le va a dar a la sociedad. Sí se puede inscribir y después desinscribir, pero con razones justificadas. Igual tendría que presentar una declaración en caso y así. Después vienen las obligaciones comunes, como les decía, el registro de transparencia y beneficiarios finales, que lo vamos a hablar, el impuesto a personas jurídicas, y aquí se abre también las declaraciones que tienen que hacer ante el Ministerio de Hacienda, porque están las inactivas y están las activas, ¿verdad? Ya lo vamos a conversar, pero eso es lo que tienen que entender como tal. Ok, ahí otra vez, otro anuncio otra vez para las personas que se van uniendo, pueden levantar la mano y si no poner como las preguntas en el chat y lo vamos al final por un tema de espacio de tiempo, porque si nos ponemos a contestar cada una puede complicarse con el tiempo. ¿Qué estás Entonces, haciendo? las certificaciones literales se obtienen del registro y aquí lo que nos da la información de cuándo se constituyó la sociedad, cuál es el nombre, cuál es la cédula jurídica, cuál es el capital social inscrito, pero nos dice cuánto es el capital, no nos dice quiénes son los dueños, ¿verdad? Nos dice quién es la representación, esa representación si es individual, si es conjunta, si es mancomunada, si se puede sustituir, si firman dos de tres, si firman tres de cuatro, si firman los cuatro, ¿verdad? Ahí todo viene en la información del registro como tal, cuando se emite una certificación literal. Ahora, aquí lo importante es entender también que ahí se pueden limitar. Si en la Constitución se limitó, ahí va a estar escrito qué puede o qué no puede hacer, ¿ok? Los libros legales en Costa Rica, como les decía, va a depender si es una sociedad anónima, como estamos hablando de las sociedades mercantiles más común. Si es una sociedad anónima, para que lo apunten, si es el caso de ustedes tienen una sociedad anónima, son 3 libros. Tienen que tener, número uno, el registro de accionistas. Yo ahorita les digo que hay en cada uno de los libros. Número dos, libro de actas de asamblea de socios. Y número tres, actas de junta directiva. ¿Ok? Esto es en caso de sociedades anónimas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el registro de accionistas? El registro de accionistas es el libro donde se respalda quiénes sustentan la calidad de socio, como explicaba al principio. Son diferentes las personas y los miembros que están en cada órgano, ¿verdad? Entonces, aquí es cómo está el capital social, cuánto es y cómo está distribuido. Entonces, aquí puede ser 50% una persona, 25 y 25 otra, ¿verdad? O borramos esto y aquí nos dice, borrar esto también, y aquí nos dice que esto es 100% una sola persona, o borramos también, y ahí se divide en la cantidad de personas que sean. Aquí puede ser 10% cada una por 10 personas, o aquí 60 20 y 10 y 10. Eso va a estar dentro del libro de registro de accionistas. Esto es muy importante tenerlo actualizado. Y esto va de la mano con la declaración que vamos a hablar al final, que es el registro de transparencia y beneficiarios finales. ¿Ok? Esto, nosotros digamos, como usuarios de una sociedad o como dueños de una sociedad, esto nos es bastante relevante para determinar quiénes son los dueños. ¿Ok? Y como notarios, obviamente también nos funciona para los que son colegas también.
Obviamente no funciona para determinar quiénes son las personas que toman los acuerdos de la sociedad como tal. ¿Ok? Después están las actas de asamblea de socios, o aquí también algunas personas le llaman asamblea general, también está bien. Pero aquí esto es un poco diferente. Aquí es los dueños o los socios toman un acuerdo como tal. Entonces ahí se reúnen y toman un acuerdo. Entonces, ¿cuál sería por ejemplo, un acuerdo? Cambiar a la junta directiva, por ejemplo, o acordar, autorizar a realizar X o Y acto, por ejemplo. O, por ejemplo, que autorizan a adquirir un bien o hipotecar un bien, por ejemplo. Entonces, digamos, aquí es los socios reunidos tomando ese acuerdo. Y por otra parte está la junta directiva, que son personas distintas o iguales a los dueños, ¿verdad? Pero esto es para un tema de administración. Y aquí hay un tema tributario también, que por ejemplo no puede determinar el pago de dietas por ser miembro de junta directiva, y esto va a tener una retención de un impuesto único y definitivo por el monto que es, por el 15%. ¿Ok? Esto aplica para tanto para sociedades activas o inactivas, pero aquí lo importante es entender la justificación y que tienen que estar las actas y tienen que estar los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un tema, punto y aparte del tipo de entidad que estamos hablando, ¿verdad? Aquí es la junta directiva como tal tomando acuerdos, pero eso es para un tema más operativo, pero no necesariamente, como les explicaba al principio, no necesariamente los dueños son iguales a los miembros de junta directiva. ¿Ok? Eso es para sociedades anónimas. Ahora, para SRLs, únicamente tenemos dos libros que son muy similares. Es el registro de cuotistas, porque se llaman cuotas, como por decirlo así, las acciones de las sociedades de responsabilidad limitada, que en realidad es el título como tal, se llaman cuotas, ¿verdad? Entonces, un registro de cuotistas. Y tenemos asamblea o acuerdos o reuniones, depende, eso también es muy relativo como le quieran llamar, asamblea o reuniones de cuotistas. Porque aquí no tenemos junta directiva, porque la responsabilidad la sociedad de responsabilidad limitada no tiene junta directiva como tal, ¿verdad? Entonces únicamente son estos dos libros. Entonces, si ustedes tienen una SRL o algún cliente tiene una SRL, cuidado le piden los tres libros, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que son tipos de entidades diferentes. ¿Y qué es aquí? Lo mismo. Aquí se inscribe o se indica quiénes son, igual los socios o los cotistas, los dueños, pues, quiénes son los propietarios de ese capital social. Y aquí, en el otro libro, lo que hacemos son igual los acuerdos como tal. Entonces, por ejemplo, un acuerdo que puede ser lo mismo que les decía, cambiar a gerente, aumentar el capital social, disminuirlo, autorizar la venta, realizar un acuerdo para decir que van a hacer o X o Y negocio, ¿verdad? Ahí son los acuerdos que toman los miembros, los cotistas como tal, ¿verdad? Hay otros tipos de entidades, pero no vamos a hablar ahorita, solo estamos hablando de mercantiles y también están los libros contables, pero los libros contables son temas más de contadores y también pueden llevarlos digitalmente, ¿verdad? Entonces, tal vez, dependiendo si la sociedad es muy vieja y ustedes le piden los libros legales a la empresa, puede ser que les den 6 libros, ¿verdad? Pero esos 6 libros puede ser que inclusive los contables estén vacíos, que es una mala práctica que se tenía en su momento, pero para que entiendan que se dividen entre libros legales y libros contables, pero los contables nosotros no hacemos nada ahí como tal, ¿verdad? Porque de hecho ya la mayoría los lleva digitales, y si los tienen físicos, como les digo, ya hay una autorización del Ministerio de Hacienda que se puede llevar de forma digital la parte contable. En Costa Rica todavía los libros legales pueden ser llevados en físico, escritos, ¿verdad? Que son los libros cosidos, pero también se puede llevar con hojas sueltas, que esos siguen siendo libros físicos, y también se pueden llevar los libros digitales. Lo que pasa con los libros digitales es que todos tienen que tener firma digital, entonces por eso no son tan comunes. Porque en el momento en que usted tiene un libro digital y lo imprime, ya le pierde toda la validez como tal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El libro el libro digital no es igual al libro de hojas removibles, ¿verdad? Son cosas completamente distintas. ¿Ok? Entonces, aquí, para ir continuando, hablamos de la firma digital, que es esta FD. La firma digital es de cada persona,
¿verdad? Esto es personal. Esto no es que hay que sacar, si usted tiene tres sociedades, no es que hay que sacar tres firmas digitales, no, es solo una firma digital y a la persona le vincula el sistema, esta misma persona aquí, le abre el sistema, no sé, a las tres sociedades que tiene, una SA, una SRL, inclusive es representante de una asociación, por ejemplo. Con esa misma firma, al ser personal, con esa misma firma le va a abrir todo en los sistemas como tal. Puede firmar en nombre de la SA, de la SRL o de la asociación, por ponerles un ejemplo. ¿Quién tiene que tener firma digital? Aquí es donde entramos con las diferencias y por eso yo sí me gusta explicar qué es un socio, qué es un representante, qué es un apoderado, porque son figuras diferentes. ¿Quién tiene que tener firma digital en Costa Rica como tal? Tiene que tener el representante legal o el apoderado, ¿verdad? Y esto es por un tema para poder firmar contratos, pero porque es obligatorio el registro de transparencia y beneficiarios finales y solo se puede ingresar por medio de una plataforma que pide firma digital. Si el representante legal no tiene, hay que nombrar un apoderado, ¿verdad? Para poder que sea una persona aquí que se inscriba y pueda realizar el registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces hay que tener ahí ese detalle para las personas que acaban de constituir una sociedad, si no han sacado la firma digital hay que sacarla porque se tiene que cumplir con esta obligación como tal. Después está la apertura de cuentas bancarias, esto porque tiene un asterisco, porque aquí es indiferente si es activa o inactiva. Lo que va a importar es de que le justifiquen al banco qué es lo que va a ingresar y qué va a salir ahí. Si usted dice que es una sociedad inactiva y lo que tiene es un negocio, pero no está inscrita para evitar el pago de impuestos, probablemente el banco se la va a cerrar esa cuenta porque usted está diciendo que no está realizando actividades y si no realiza actividades, ¿cómo le va a entrar plata cada media hora? Venta de camisa, venta de zapatos, venta de aquí, servicios. O sea, si es inactiva, es inactiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el perfil diferente? En una inactiva, normalmente, ¿qué hacen? Un depósito, una donación, ¿verdad? Los socios o un aporte de los socios y eventualmente hay una inversión, por ejemplo. Entonces, dejan la plata ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre tenerlo a persona física y persona jurídica? Que la persona jurídica pueden ser varias personas unidas, por ejemplo, un grupo familiar, y eventualmente ahí, este lo que se hace es de que varias personas tienen acceso a esto como tal. Ahí vi que Luis Diego levantó la mano. Si quiere la deja levantada para que al final le vayamos en orden conforme bueno, Luis Delgado, perdón, leí Luis Diego. Don Luis, sí, para que deje la mano ahí levantada y al final le damos a las preguntas. Nada más pues se acuerde cuál es, ¿verdad? Para el final. Entonces, aquí lo que hacemos es la parte de las cuentas bancarias no es obligatorio, pero es si quieren, ¿verdad? Y lo importante es entender que puede tener una inactiva, puede tener cuentas y también una activa puede tener cuentas. Eso es un mito, un tema que normalmente las personas no saben o desconocen, que eventualmente una sociedad inactiva también puede tener cuentas bancarias. Y después está el trámite PYME, que esto tiene tres asteriscos, porque esto no lo vamos a hablar hoy, pero sí es importante mencionarlo, porque eventualmente, si es una sociedad que tiene actividades, porque tiene que tener actividades, y tiene otros requisitos, por eso estos tres asteriscos, eventualmente puede optar por inscribirse como PYME y esto tiene beneficios fiscales. Uno es el impuesto de personas jurídicas, que está exento, como lo vamos a ver más adelante, y también el impuesto sobre la renta, pero estas son solo para sociedades activas, tienen que tener actividades lucrativas. Esto es una exoneración que no todo el mundo conoce y esto es que paga 0% de impuestos durante los primeros años de operación. Si tienen dudas de cómo se hace o cuáles son los beneficios, me pueden escribir y con mucho gusto ahí lo podemos ver, pero esto no lo voy a explicar hoy como tal, nada más que si lo menciono por el tema del impuesto de personas jurídicas, que más adelante lo vamos a hablar, cuáles son las tarifas. Entonces, para que sepan, pero como les digo, esto tiene tres asteriscos porque no es cualquier empresa. Número uno, número dos, tiene que tener requisitos previos y número tres, tiene que estar activo como tal. Ok. El tema del correo electrónico, esto es una obligación a partir del año pasado, lo vamos a ver a partir del año pasado, es una obligación. Y lo que pasa es que muchas personas van a estar corriendo por ahí del principios de junio, ¿verdad? Entonces, si es una sociedad nueva, cuando ya se constituye a partir de junio del 2025,
Cuando ya se inscribe, ya tiene el correo electrónico, es un requisito. Sin ese correo electrónico no se puede inscribir. Entonces, lo que yo siempre le digo a los clientes, y he visto que hay conectados aquí un par de ellos, es que sea un correo que revisen, ¿verdad? No solo poner un correo por ponerlo. ¿Por qué? Porque ya es el correo oficial que va a dar usted al público en general, no solo al registro, para recibir notificaciones. Entonces, usted pone el correo, no sé, info@leuslegal.com y nadie lo revisa y llega una notificación que tiene 24 horas o un día o 3 días o un mes o 10 días, lo que sea, de ya va a estar notificado, ¿verdad? Entonces, de momento, la obligación es cumplirlo antes del 5 de junio. Entonces, me parece que por ahí de mayo pueden andar haciendo muchas publicaciones y pueden ahí estar poniendo a correr a los clientes porque es obligatorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si no se hace, este, y no pueden inscribir documentos en el registro como tal porque está incumpliendo con esto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo es un defecto? ¿A partir de cuándo es un defecto? A partir del 5 de junio del 2026. O sea, faltan menos de 5 meses. Entonces, para que se los vayan refrescando a los clientes y los clientes que están por acá, que no han actualizado el correo, no lo han inscrito, entonces, ahí con mucho gusto lo hablamos después, pero esto es obligatorio. No ya, pero sí a partir del 5 de junio del 2026 y cualquier sociedad constituida después del 4 de junio del 2025 es obligatorio en la Constitución. Ok, este trámite como tal no paga timbres, para que sepan, no paga timbres siempre y cuando sea el único movimiento, ¿verdad? Por eso puede ser que sea un poco más barato este tema en caso de que lo hagan. Y aquí hay una normativa específica, que es esta ley 10.597. Cuando ya quede inscrito el correo, eventualmente ya van a poder notificar, a partir de junio ya van a poder notificar a las sociedades como tal. No aplica todavía, solo para sociedades mercantiles, no aplica para asociaciones, fundaciones, otro tipo de entidades, ¿verdad? Aquí, lo otro importante son, pasé un toquecito, aquí está. Estas implicaciones como tal, como les decía, lo pueden notificar de manera efectiva a sociedades mercantiles y una vez cumplido el paso, el registro de personas jurídicas no inscribe ningún documento relativo a la sociedad como tal si no tiene ese correo electrónico. Por eso les digo que ahorita, en este preciso momento, no hay como un tema de urgencia, pero sí es importante que sepan que es obligatorio a partir de junio y ya casi se hace. Ahora, el correo es solo uno, ¿verdad? Hay clientes que me dicen, ponga tal y tal. No, no se puede, solo es un correo. Y lo otro importante también que tienen que tener en cuenta es que ojalá sea un correo genérico, ¿verdad? Un correo de info, un correo de notificaciones, un correo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque si ponen el correo de Juan Pérez y Juan Pérez renuncia, Juan Pérez se sale de la sociedad, en caso de ser socio, Juan Pérez, no sé, fallece y nadie sabe la clave, ahí va a quedar ese correo y van a tener que hacer otra actuación para cambiar ese correo como tal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ahora sí, después de esto los correos, obligaciones anuales, que es lo importante que tienen que saber y entender. Las declaraciones de sociedades inactivas, en caso de sociedades inactivas, valga la redundancia, que aquí es donde entra la importancia de la diferenciación. Y también tenemos un impuesto, que esto es pagar, un impuesto a personas jurídicas, y el timbre de educación y cultura, que normalmente la gente no habla mucho de este timbre porque es un monto muy bajo, pero es requisito si usted va a hacer algún trámite con Hacienda o alguna institución pública, ¿verdad? Es casi que lo único, los requisitos que piden. Lo que pasa es que como no es un requisito registral, normalmente las sociedades lo tienen ahí pendiente de pago hasta que ocupen hacer, por ejemplo, un tema de una licitación, un tema de una exoneración, ¿verdad? Que le piden estar completamente al día. Entonces, es importante que lo sepan, ¿verdad? Tal vez no se menciona mucho, pero sí es importante. Y por último, el registro de transparencia y beneficiarios finales y todas las sanciones que hay con todo esto. Entonces, vamos a empezar en ese orden. Y aquí lo que les decía de la diferencia entre una sociedad activa y una sociedad inactiva. Si es activa, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en Hacienda, determinar cuál es la actividad que hace y dependiendo de esa actividad, si se inscribe en el régimen tradicional o un régimen simplificado, va a tener que hacer declaraciones de renta, IVA y otros impuestos dependiendo de la actividad. Como les digo, aquí realmente no, esta charla del día de hoy no es de declaraciones tributarias de, de sociedades activas, entonces nada más se los dejo como comentario
Y si eventualmente tienen dudas de esto, con mucho gusto lo podemos ver por aparte también. Nada más lo menciono porque sí es importante que entiendan diferencias. Ahora, ¿qué es una sociedad inactiva? Como les decía, es la que está legalmente constituida o está disuelta sin liquidar, pero lo importante aquí, que no desarrolla actividades económicas lucrativas, ¿verdad? O está inscrito en un código específico que son las cooperativas, pero eso significa que todavía no ha empezado a operar. Aquí es donde empieza la importancia y la obligación de estas sociedades inactivas. ¿Por qué? Porque si está así en el Ministerio de Hacienda, tiene que presentar una declaración anual, que lo que presenta en esa declaración es información meramente, es literal, se llama declaración informativa, porque no es un impuesto que se tiene que pagar, sino que es una declaración de decir cuáles son los bienes. Eso porque es importante. La pregunta del millón, ¿por qué a Hacienda le interesa tener esa información? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene una persona física que no está en la caja, no está en Hacienda y hace una sociedad, por ejemplo, una SRL, hace una sociedad y compra, bueno, yo soy abogado, yo no soy dibujante, siempre hago ese chiste cuando voy a dibujar un carro. Compra un carro o compra una propiedad. Aquí lo que le importa a Hacienda es saber, ok, esta plata dónde salió, ¿verdad? Entonces, esta obligación de sociedades inactivas lo que hace es declarar información de cuál es el patrimonio que tiene la sociedad y de dónde vino. Entonces, es muy fácil. Si usted lo que tiene es una propiedad que vino de una donación, usted dice, fue una donación del socio. El problema está cuando usted no puede justificar de dónde viene esta plata, ¿verdad? Entonces, aquí es importante entender que no importa tener sociedades que no tengan actividades, no importa tener sociedades patrimoniales, pero sí lo que importa es poder justificar el origen de estos fondos como tal, ¿verdad? Entonces, al ser una sociedad inactiva como tal, no tiene obligación de llevar contabilidad porque no tiene actividades, pero sí tiene que decirle a Hacienda una vez al año, que ahorita vamos a ver los plazos, cuál es el patrimonio y de dónde lo sacó, ¿verdad? No es una declaración complicada, pero hay que tener cuidado. Y aquí aplica para bienes registrales o, por ejemplo, no sé, certificados de depósito a plazo también. Entonces, no es lo mismo que usted nada más llegue, esa persona deposite 100 millones de colones y esa persona no está en ningún lugar, no tiene absolutamente nada, no tiene actividades en Costa Rica. Y entonces para Hacienda eso puede ser una alarma. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona puede ser un extranjero que acaba de recibir una herencia, no sé, en otro país, no sé, pensemos en aquí de la par, en Panamá, por ejemplo. Y entonces si eventualmente le preguntan, ¿y usted dónde trae esa plata? Entonces usted puede decir, ok, aquí fue que yo tuve una herencia en Panamá. Y el Ministerio de Hacienda va a decir, ah, ok, ¿verdad? Lo que le importa al Ministerio de Hacienda es si aquí hay un tema de evasión, lavado, narcotráfico, o que no puede justificar de dónde sale el dinero, ¿verdad? Pero sí es importante que entiendan que esto es una obligación que se tiene que cumplir por parte de las sociedades inactivas, ¿ok? Y también pueden tener patrimonio, pueden tener ventas, pueden tener cuentas bancarias y pueden tener préstamos también como tal. Aquí lo que importa, como les digo, es entender que es una obligación que no todo el mundo conoce, ¿verdad? Y aquí la diferencia justamente va a ser eso, ¿verdad? Entender que es una obligación tributaria. Ok. Y aquí, esta es una declaración, como les digo, informativa. ¿Y qué es lo que piden? Es una declaración que todas las personas jurídicas inactivas tienen que presentar, que incluye sociedades sin ingresos patrimoniales o en condición cooperativa. Tienen que ser, en caso de que tengan movimientos bancarios, no importa, pero tienen que hacerlo siempre y cuando no tengan actividades lucrativas. Es anual, se define lo que hizo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y esto se vence o se tiene que hacer a más tardar en el mes de abril al 30 de abril, del 1 de abril al 30 de abril del año siguiente. Entonces, por ejemplo, la del 2026, la que se presenta ahorita en 2026 es todo el periodo de 2025, ¿verdad? No es que cada mes tienen que hacer una actualización o algo por el estilo, no. Aquí es solo una declaración anual. ¿Cómo se hace? Por medio de Tribu, ¿ok? ¿Cada cuánto se hace? Como les digo, es de enero a diciembre, la información de enero a diciembre, pero se presenta una vez al año. Y es muy sencilla, es de secciones de sí o no. Entonces dice, ¿tiene bienes? No, ok, sigue con la siguiente sección. ¿Tiene inversiones? No, sigue con la siguiente, con la siguiente.
¿Tiene deudas con alguien, alguna sociedad o alguna empresa? No. Y si la respuesta es sí, entonces lo que le piden es, ok, ¿cuál es el bien que tiene? ¿Y hace cuánto lo tiene? ¿Dónde lo adquirió? Listo, ¿verdad? Es muy sencilla. Como les digo, aquí lo que importa es de que se vaya declarando dónde se obtuvo los bienes, ¿verdad? Y el hecho de no tener ingresos no significa que no tiene patrimonio, porque usted puede tener una sociedad que no tiene ningún ingreso durante el año, pero tiene tres propiedades, por ejemplo, tiene cinco propiedades, tiene un solo carro, por ejemplo. Otro tema también es no hacer movimientos bancarios, no importa, porque eso no significa que no tenga movimientos o obligaciones, ¿no? Puede ser que usted solo tenga un certificado de depósito a plazo, no sé, de $20,000, por poner un número, y lo único que recibe son los intereses anuales. No significa de que no tiene patrimonio, simplemente no hace movimientos, pero no significa que no tiene patrimonio. Aquí hay un tema que a veces algunas personas declaran esto en cero, no tienen nada, pero sí es importante entender que eso puede ser una sanción como tal, ¿verdad? Eso puede generar una sanción porque está presentando declaraciones inexactas a efectos tributarios, ¿verdad? Y lo otro importante es entender que si eventualmente usted disuelve una sociedad no es lo mismo que liquidarla. Entonces, si usted la disolvió y nunca la liquidó, eso puede generar obligaciones pendientes ahí. ¿Ok? Como les decía, porque es importante este tema de las sociedades inactivas, porque usted como persona puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 sociedades, ¿verdad? Eso no importa. Lo que importa es que usted pueda contestar de dónde salió ese dinero, cómo ingresó a la sociedad, por qué se compraron esos bienes y no hay ingresos, ¿verdad? Ah, no, es que es un bien que ya tenía. Ok, ¿por qué lo hizo así? Ah, porque fue una donación. Ah, ok. ¿Y dónde salió ese dinero? No, yo ya tenía esa propiedad antes de casarme, fue una donación, fue una herencia, fue la que compré con una hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es tener la justificación, ¿ok? ¿Y qué es lo que le va a importar a Hacienda? Que si eventualmente usted presenta que tiene una propiedad, y eventualmente le notifican al correo de notificaciones, voy a con todos los temas están juntos, están relacionados, le notifican al correo electrónico que tiene 10 días para justificar porque esa sociedad, si no tiene actividades, tiene una propiedad. Entonces es muy sencillo, usted dice, ok, de acuerdo a la declaración de sociedades inactivas del 2026, efectivamente se declaró una propiedad, un bien inmueble, y eso fue obtenido por medio de una herencia. Ok, listo, y ya. Digamos, no le van a generar ningún tema, no va a ser ningún riesgo para ustedes o para el cliente porque tiene la justificación como tal, ¿verdad? Aquí no busca un pago como tal de impuestos directos, lo que busca es información, ¿verdad? Tal vez aquí entre todos los que estamos presentes, pues todos llevamos las cosas muy bien y en orden y todo, pero hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que busca la forma de cómo no pagar nada, ¿verdad? Entonces ya eso es punto y aparte, ya eso es evasión y eso es punto y aparte. Ok, ¿cuál es el origen de los fondos más comunes? Un aporte de socios, préstamos, donaciones o que ya la sociedad tenía ingresos y lo capitalizó. Entonces, digamos, la sociedad tuvo ingresos en algún momento, dejaron un dinero ahí acumulado y lo pasa al capital social como tal. Ok. Cuando hay problemas, cuando no hay respaldo. ¿Por qué? Porque la Hacienda puede presumir incrementos de patrimonio no justificado, puede hacer ajustes tributarios, puede cobrar multas inclusive, porque usted no puede respaldar de dónde salió los bienes de la sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las prácticas más comunes que se pueden hacer aquí? Formalizar los préstamos. En caso de que haya un préstamo que se le hizo a un socio para comprar una propiedad o que el socio prestó la plata, entonces ponerlo ahí. Si hay aportes de capital, ponerlo ahí, documentar el origen de todos los movimientos. Por ejemplo, si dicen, vamos a comprar una propiedad, ok, documentar si fue que cada socio puso un monto o si fue que sacaron un préstamo, ¿verdad? Ahí es documentarlo, porque eventualmente es muy fácil demostrar de dónde viene el origen de los fondos como tal. Y eventualmente, si tienen contabilidades, entonces conciliar el banco, contabilidad y las declaraciones. Eso es como la práctica más sencilla. Ahora, las sanciones como tal son varios tipos. Una es por no presentar del todo. Esto se llama omisión. Otro es lo que les decía, presentar inexactos. Usted dice, no, no tengo nada, todo está en cero. Y en realidad tiene cinco propiedades y un carro, por ejemplo. No, ya ni sé dibujar el carro, aquí está. Y un carro, ¿ok? O tiene una cuenta con un certificado de depósito a plazo de $1,000,000 que le genera intereses y ya con eso usted no tiene que trabajar más y nada más le genera intereses. Ahí el tema es que está presentando información inexacta, entonces puede ser una sanción diferente.
Hay otro tipo de sanción también que no es el no actualizar el registro único tributario. Por ejemplo, usted tiene una sociedad y nunca la inscribió como activo. Eso es otro tipo de sanción, ¿verdad? Y está la sanción de presentarlo a medias, ¿verdad? Eso también se llama omisión de bienes. Entonces, este tipo de sanciones lo que nos genera son multas diferentes. Entonces, por ejemplo, una omisión como tal puede ser el 50% del salario base por mes hasta los tres salarios bases. El salario base son casi 500.000 colones, entonces estamos hablando que puede ser una multa de 1,5 millones. Omitir la presentación como tal del todo, no presentarla, una multa, puede ser una multa de 200.000 colones, 230.000 colones más o menos aproximada, por año, ¿verdad? Y la sanción más cara que hay para este tipo de declaraciones como tal es si usted declara a medias, ¿verdad? Por cada registro inexacto puede ser que le hagan una sanción de mínimo 3 salarios base hasta máximo 100 salarios base, que ahí ya estamos hablando que un salario base son 400.000, es una sanción mínimo 1,200,000 estamos hablando que una sanción máxima de 40 millones de colones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y hay que entender bien que esto es información que Hacienda puede verificar muy fácil. Si usted pone que no tiene bienes registrales, con el número de cédula jurídica de la persona jurídica se pueden dar cuenta cuáles bienes tiene y desde cuándo los adquirió, ¿verdad? Entonces, más fácil declarar lo que es. Como les digo, es informativo. Esto no genera un impuesto como tal, pero lo que sí genera es una obligación de decir que tiene o que no tiene la sociedad inactiva. ¿Ok? Hasta ahí las sociedades inactivas. ¿Ok? Ahora, las activas, como les decía, es muy diferente porque, por ejemplo, mensualmente presentan IO, anualmente presentan renta o si son régimen simplificado, presentan trimestralmente. Como les digo, eso es completamente distinto. Ahora, esto es una obligación de sociedades inactivas. Ahora, esto es común. El impuesto a personas jurídicas es un impuesto anual que tiene varias tarifas. Aquí, ¿por qué importa entender que es una inactiva y una activa? Aquí, si está declarada como inactiva en el Ministerio de Hacienda, lo que tiene que pagar es un 15% del salario base. En Costa Rica, el salario base para este año, y para el año pasado también no cambió este año, es de 462.200 colones. Entonces, aquí es pura matemática y tarifas por ingresos, ¿ok? Entonces, si no tiene ingresos porque es inactiva, 69.330. Aquí esto es como el marchamo, es proporcional. Si ustedes se inscribieron en una sociedad, por ejemplo, en mayo, lo que hace es dividir, agarrar la calculadora y dividir estos 69.330 entre 12 y eso lo multiplica por los meses que se constituyó, entonces serían 7 meses. Entonces serían 40.000 colones, ¿verdad? Eso es proporcional. Entonces, si se constituyó el año pasado en diciembre, tiene que pagar únicamente de la misma matemática, ¿verdad? 69.330 dividido entre 12, tendría que pagar 5.700 colones por mes, ¿verdad? Y esto se divide entre días en caso de que haya quedado inscrita en las últimas semanas del mes, ¿verdad? Eso es así, ¿ok? Entonces, el impuesto anual de las inactivas, 69.000. Ahora, una cosa es no tener ingresos y otra cosa es ser inactiva, como les he dicho la diferencia y espero que la hayan entendido muy bien. Cuando está activa y usted tiene ingresos menores a 120 salarios base, que son 55 millones al año, entonces paga un 25% del salario base, que serían 115.500. Y la misma matemática para adelante. Si usted está entre 120 salarios base, que son estos 55 millones, hasta 129 millones al año, paga 30% del salario base, ¿verdad? Esto es un único pago, es anual. Entonces, si usted al principio de año estaba con ingresos altos, lo paga así. Si al siguiente año ya está inactivo, entonces ya paga menos. O al revés, si usted constituye una sociedad y después empieza un negocio, va a pagar en primero las inactivas y después el siguiente año ya va a pagar sobre los ingresos como tal. Aquí el tema del ingreso lo que importa es para saber en cuál categoría está. No es que es progresivo o mensual o algo por el estilo. Nada más es para determinar cuál es la tarifa que le toca. Y la más alta, que es con ingresos superiores a 129 millones por el año, ¿verdad? Sería un 50% del salario base, que estos son 231.100 colones por año. Y aquí, lo que les decía de las sociedades activas y de las pymes, con los tres asteriscos, como les decía, si está inscrita como pyme, ¿verdad? Entonces, sí, va a tener que ser activa porque no puede haber una pyme inactiva.
porque la idea de las pymes es que tengan actividades lucrativas, pero son en unas categorías diferentes que, como les digo, paga 0% de cero de ingresos en 0% del impuesto sobre la renta, por eso les digo que es muy, muy atractivo. Este, aquí, en caso de pymes, están exentos del impuesto de personas jurídicas, entonces no tiene que pagar, pero para no pagar tiene que haber estado inscrita al momento de el cobro del impuesto, que como tal, cuando se cobra, que esto lo que les digo es anual, el impuesto entra el cobro para pagar del 1 de enero al 31 de enero. O sea, por ahí el 30 de enero, en unas 2 semanas, los bancos van a estar llenos. ¿Por qué? Porque la forma de pago solo es actualmente por Tribu, con una cuenta asociada o en el BCR presencial y en el BAC, nada más. Así que los que son colegas, abogados y notarios, y los clientes le han preguntado cómo pagar eso, esta es la respuesta. Tribu, Banco de Costa Rica o BAC. Ok, también para los que están ahí contadores y para los clientes en general, son las únicas tres formas, cómo pagarlos hoy por hoy. Ok, ya antes se podía desde el Internet Banking y todo, pero ya eso cambió a partir de octubre del año pasado. Y esta forma de pago, como les decía, las sanciones que tienen y las multas, si no se paga, al 1 de febrero no pueden sacar una certificación, no pueden inscribir documentos, etcétera, etcétera. Los intereses es por la tabla de intereses que tiene el Ministerio de Hacienda, que es como un 14% anual, y lo que se hace es dividirlo como cualquier interés. Si lo que tiene que pagar son 69.330 por el 14%, eso es anual, entonces eso se divide entre 12. Entonces son 800 colones por mes, básicamente, de las inactivas y así para cada uno, ¿verdad? Y las sanciones indirectas, como les decía, las sanciones indirectas y la multa es no pueden inscribir documentos y también el tema de multas como tal, en pago de interés como tal. El otro timbre, que ya voy a abrir un espacio para preguntas, pero ya voy para terminar esto. El timbre de educación y cultura, entonces para que vayan preparando las preguntas y levantando la mano. El timbre de educación y cultura, esto es anual también, y esto lo que se paga es anual. Si el capital social, aquí estamos hablando de capital social inscrito, no estamos hablando de ingresos. Aquí el capital social inscrito, si va entre 0 a 500.000 colones, paga 5.000 colones anuales. De 501.000 colones, no, 500.001 colones a 2 millones. 6.000, de 2 millones a 4, 12.000, y de 4 millones a 4 millones en adelante, 18.000. Ahí no hay una tarifa progresiva a partir de los 4 millones como tal, ¿verdad? Entonces son solo 18.000 colones. Y aquí la forma de pago igual por medio de Tribu, Banco de Costa Rica o el BAC. Antes de pasar al registro de transparencia, porque eso sí es un tema un poquito más, como unos 15, 20 minutos más largo, no sé si tienen dudas, comentarios hasta aquí, si van levantando la mano. Ahí, por ejemplo, Luis Diego, que había levantado la mano. Buenas noches, profe. Pero ya, Pura vida. Profe, una pequeña consultita muy breve. sí, Con respecto a personas jurídicas que se encuentran bajo un estatus inactivo, ajá, digamos, si tradicionalmente, por ejemplo, a veces se utilizan para resguardo de bienes, por ejemplo, bienes inmuebles. ajá. Eh, y estando inactiva, se produce una, una venta de los activos que esa sociedad tiene. La administración tributaria solo puede considerar como una actividad lucrativa. No hay un impuesto específico que es el impuesto de ganancias de capital inmobiliario. Entonces, digamos, lo que tiene que hacer es presentar esa declaración por esa venta, pero es diferente a que esté haciendo ventas todos los días, ¿verdad? O que ya sea un agente de bienes inmuebles o un comisionista, a que usted vendió una propiedad que era la que tenía. Entonces, si es una venta, lo que tiene que hacer es la declaración de este capital inmobiliario, las ganancias como tal. Y en la siguiente año, digamos, por ejemplo, si usted tiene una sociedad y esa sociedad vendió hoy ese bien, la declaración donde se va a reflejar que ya no tiene bienes es la de 2026 que se hace en abril del otro año. Ok, ok, Digamos, entendido. no se activa automáticamente si tiene actividades lucrativas o no.
¿verdad? Y la venta de un inmueble no es una actividad lucrativa per se, digamos, como fija, ¿verdad? Eso salvo que usted sea un desarrollador y venda de inmuebles, eso ya es punto y aparte. Súper, profe. Entendido, gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, comentario. Está aquí. Hola, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Sí, Actualmente sí se puede pagar en el BAC lo que es el timbre de educación, porque vieras que por lo menos a mí lo he intentado y no me aparece. pero es personal, tiene que ir. Solo se puede Pero, presencial en el BCR, en el BAC y por medio de tribu. pero en el BAC desde la cuenta, si estoy autorizada de algún cliente y tengo No, no, acceso a la no, cuenta, no. no, presencial. Ah, ok. Presencial con el número de cédula jurídica, nada más. Perfecto, se lo Antes agradezco. sí se podía, antes sí se podía, salía del Ministerio de Hacienda y los diferentes impuestos, antes se podía, ahora no. Ahora solo tribu y presencial. Súper bien, gracias. Ok. Tatiana, Eh, Buenas mm, noches, profe. buenas Una noches. preguntita con respecto a la legalización de libros. Ahora, Ajá. ¿no fue que hubo una modificación o todavía no ha entrado en vigencia que los libros hay que irlos a legalizar otra vez al Registro Nacional? No, digamos, lo que es eso es una modificación, pero es para obtener el número de legalización en caso de que no lo hayan obtenido antes. Ahora, cuando usted constituye una sociedad, después de constituirla, se sale el número de legalización, entonces ya usted puede hacer la primera parte del libro. Si la sociedad es muy, muy vieja y no tiene el número de legalización, entonces es ese trámite. Digamos, ahora lo piden por medio de ventanilla digital y se solicita el número de legalización. Ah, ok, sí, entonces es como hemos estado, digamos, eso es para las viejitas. Ajá, exactamente. Ok, gracias, profe. Con gusto. Alguien iba a hablar, creo que era Glenda. Y también tenemos a... Sí, buenas noches. Buenas Glenda habla. noches. Una cuestión con respecto al timbre de educación. Ajá. Si la sociedad está inactiva, siempre se tiene que seguir pagando. O solo las Inactiva. activas, ¿no? Ok, volvemos al concepto. Ok, una cosa es Ok. inactiva, otra cosa es que está disuelta, son cosas diferentes. Pero si está inactiva, que no tiene actividades lucrativas, sí, estos son impuestos por el capital social inscrito, no es por ingresos. Ah, ok, perfecto. Esto es por el hecho de estar constituida e inscrita en el registro. Tenga o no tenga actividades. Ok, muchas gracias. Ok, Catherine. Buenas noches, gracias, profesor. Profe, con una consulta con respecto a las sociedades que están disueltas, digamos, Ajá. todas estas obligaciones que usted ha hablado, tiene que seguirlas haciendo, pagando, haciendo, como el de registro de transparencia y beneficiarios y demás. Ok, vamos a ver. Ahí son dos cosas diferentes. Una cosa es la disolución y otra cosa es la liquidación. Si está disuelta y liquidada, entonces ya no tiene que presentar las declaraciones ante Hacienda como tal. Si está solo disuelta, no va a poder presentar el registro de transparencia porque no tiene no está activa como tal. Pero técnicamente hablando, si no se ha liquidado, técnicamente hablando, tiene que presentar las declaraciones de renta, de IVA, y si es inactiva o está inactiva sin liquidación, la declaración de las sociedades inactivas como tal. Eso es una resolución que sacó Hacienda. Antes no era así, antes estaba disuelta, no tenía que presentar nada porque se entendía que estaba disuelta. Lo que hace la diferencia es disuelta y liquidada. Si solo está disuelta, hay que tener cuidado porque puede ser que salga pendiente ahí en el sistema de tribu, salga pendiente varios años de declaraciones. Tiene que tener cuidado con eso. Ok, alguien en el chat puso. Buenas noches, un ejemplo de pymes, por favor. Ok, vamos a ver. El ejemplo de la pyme, ¿qué sería? La pyme es una sociedad que tiene actividades. ¿Y por qué tiene que tener actividades? Porque ocupa requisitos, ocupa estar en Hacienda, tener un mínimo una persona trabajadora, que esa persona esté en la caja, que esa persona esté en el INSS y va a tener un porcentaje de ingresos de cierto tope a cierto tope. Entonces, digamos, de tanto a tanto es una micro, de tanto a tanto es una pequeña empresa, de tanto a tanto ya es una mediana, ¿verdad? Y eso lo que va a importar es para que le aplique o no la exoneración. Y darle un ejemplo, por ejemplo, usted que pide Marta Bando.
que pido un ejemplo de pymes, digo, una empresa de lo que sea, una empresa que preste servicios, no sé, asesoría financiera o empresarial. Lo que va a importar es la cantidad de personas que hay y el ingreso como tal, ¿verdad? Pero para eso sí o sí tiene que ser activa y lo que hace uno es la inscripción y eso le genera los beneficios, como le digo, el beneficio, por ejemplo, de pagar cero de renta o también el impuesto de personas jurídicas, también está, eso es otro beneficio como tal. Y hay otros beneficios, digamos, en SICOP, pero como le digo, esto no es un, no es un curso ni un webinar de pymes, pero digamos, en SICOP, a veces, dependiendo del concurso, le dan un 5 o un 10% si usted está inscrito como pyme también. Entonces, esos beneficios como tal que están en la ley, pero como le digo, aquí no estamos hablando de eso, nada más como para contestarle el tema del ejemplo. No sé si dando unos 5 minutos más, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, sino para continuar con el último tema. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, Ángela. Sí, gracias, mi amable. Buenas noches para todos. Licenciado, una consulta. Cuando se pierden los libros eh, y se tiene la legalización, Ajá. simplemente se compran los libros y se inicia el libro No, nuevamente. no, si se extraviaron, lo que tienen que hacer es una publicación en la Gaceta, que la firma el representante legal, puede ser en firma digital, porque la Gaceta acepta firma digital, indicando de que se extraviaron y que se van a reponer. ¿Esto para qué? Para efectos de terceros que Publicación. digan que tienen algún tema ahí pendiente con la sociedad o algo, y para efecto de otros usos en caso de, ¿verdad? Pero todo lo que se hace es una publicación, lo que se hace son 10 días y se pone que se otorgan 10 días en el domicilio de la sociedad o en el correo de notificaciones. Si no se persona a nadie, entonces ya puede hacer la reposición con el mismo número de legalización, no hay que volver a pedirlo. Correcto, esa era la duda. Como, muy bien, licenciado. Muchas gracias. Buenas Está bien, noches. con mucho gusto. Ok. Y si no hay más dudas hasta aquí, voy a continuar entonces con lo que es el registro de transparencia, porque eso siempre genera un montón de dudas. Eso es en abril, pero aprovechemos que estamos ahorita en enero. Esto es obligatorio para absolutamente todas las entidades mercantiles y pero incluso ahora también para otro tipo de entidades como asociaciones o asociaciones solidaristas también, ¿verdad? Algún tipo de fundación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es parecido a lo que les decía de que las personas que no tienen ningún tipo de obligación en Costa Rica no están reportados como trabajadores independientes, o sea, prácticamente alguien que está ahí como en blanco. Tenía muchas sociedades y lo que ponía era una persona X, digamos, le pagaba al primo para que dijera que era el dueño de la sociedad y fuera el representante. Entonces, esta persona nunca iba a salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de 2016 se aprobó esta ley que es para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y lo que dicen es que hay que reportar quiénes son los dueños o, aquí hay un o, persona que tiene el control. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Usted prácticamente le está reportando al Ministerio de Hacienda que una misma persona es dueña de, no sé, 15, 10, 20, 30, X cantidad de sociedades. Y esta persona, obviamente lo que va a hacer es, si usted es dueña de este montón de sociedades, ¿qué está haciendo con esas sociedades? ¿De dónde está sacando el dinero? Entonces esto se llama grupo de interés económico. Si se determina un grupo de interés económico a efectos tributarios, se puede hacer una fiscalización ampliada, que esto es que aplica para todo el grupo económico como tal. Entonces esto es muy importante determinar quién es el dueño y ese dueño tiene que reportar todo el grupo de interés que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí, esto es importante porque el registro de transparencia lo que le da es la información a Hacienda, aunque se reporta al Banco Central, pero el Banco Central nada más es el depositario de la información, no es que es para el Banco Central, no, es una información de índole tributario, ¿verdad? Y como índole tributario, lo que hace es que Hacienda puede utilizar esa información, ¿ok? En caso de que la soliciten, justifiquen por qué. Entonces, por ejemplo, están investigando una sociedad X y dicen, ok, ¿quiénes son los dueños de esta sociedad? Juan y María. Y Juan y María, ¿dónde más aparecen en otras sociedades? Entonces le empiezan a decir, aparecen esta, aparecen esta, aparecen esta, aparecen esta. Entonces ahí, como les decía ahora, tal vez las personas que estamos aquí, todo el mundo hace las cosas bien y todos tranquilos, pero eso le puede afectar a alguien que tal vez no estaba entre
ahí entre la sombra de la formalidad y así, ¿verdad? Esto ahora, que de hecho, no sé si escucharon la vez pasada la otra charla que había dado sobre el tema de tribu y todo eso. Aquí el tema es que ya en Hacienda es como estar en un estadio, ¿verdad? Dentro de un partido ahí de fútbol, en un estadio con todo encendido. Antes usted se podía quedar en la esquina y no lo veían, pero ya ahora ya no. Ya hay mucha información y todo. Ustedes han visto con factura electrónica, con las declaraciones que uno tiene que hacer anuales. Todo ya es como muy fácil de acceso para el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Todavía hay gente que quiere quedarse o ahí ver cómo lo logra quedarse escondido, pero ya es casi, 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 por no decir imposible, es casi, 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 nulo la posibilidad de poder hacerlo como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante ahí? Para los que son colegas, los contadores también y el público en general, si se quiere informar, pero más que todo para los abogados, esta es la normativa, este decreto del 2024 y esta resolución de 2024 sobre la transparencia y beneficiarios finales como tal. Y aquí, ¿qué es lo que importa? Que esto es una obligación de índole tributario de manera anual. Esto es indiferente si es activo o inactivo. Repito, por eso es que al principio hacía la separación de cada uno, pero aquí ya vamos indiferente. Activa o inactiva, tiene que presentarlo. Se tiene que hacer el reporte completo de la estructura jurídica para decir quiénes son los dueños y beneficiarios finales. Se tiene que reportar la estructura societaria completa hasta la persona física. Entonces, por ejemplo, si ahorita aquí hay algún funcionario público, por ejemplo, que está tomando esta charla como informativa, y ellos, los funcionarios públicos, tienen una obligación de presentar el patrimonio y todo el asunto que tengan. ¿Por qué? Por proteger el tema de enriquecimiento ilícito y corrupción y todo eso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tiene prohibición y únicamente tiene su salario de X monto al mes, de cómo va a andar comprando carros, salvo que tenga justificación que se pegó la lotería o que hay una donación o que tiene otro negocio o algo, pero técnicamente no debería si tiene dedicación exclusiva. Entonces, por eso es que algunos funcionarios públicos les piden esa declaración. No sé si han escuchado eso, pero es una declaración que se hace patrimonial como tal. Entonces, ¿qué hacían muchas personas como tal? Hacer una sociedad. Entonces no estaba a nombre de la persona, sino estaba a nombre de la sociedad. Lo que pasa es que ahora aquí ya se reporta quiénes son los dueños. Entonces, si usted tiene los bienes en una sociedad, pero igual tiene esa obligación, debería reportar las acciones de esa sociedad como tal, ¿verdad? Entonces ahí para que entiendan por qué el Ministerio de Hacienda fue haciendo esto, ¿verdad? No es solo de que quieren que presenten declaraciones todos los años de muchas cosas, no. Todo tiene una razón de ser, ¿ok? ¿Y quién es el dueño? De la persona que se reporta dentro de la estructura como tal. Si no se reporta a nadie, se presume que el representante legal es el dueño. Y aquí, por eso les explicaba al principio, la diferencia entre dueño y representante legal. El hecho de usted ser representante legal de una sociedad no significa que sea el dueño, ¿verdad? Los dueños son los accionistas o los cotistas. Y esta información es relevante para efectos tributarios como tal. Entonces, ¿cuáles son los tipos de declaraciones? Ya los vamos a ver. Esta declaración es anual, pero también hay unos temas por los que uno puede presentar otro tipo de declaraciones. Entonces, la ordinaria se hace en abril, ¿verdad? Y para el año pasado era en octubre, pero ya lo normal es que es en abril a partir de este año 2026. Entonces, se hace una vez al año en abril. Tenemos la de reciente incorporación, que eso es en caso de que se haya inscrito en una sociedad. Se tienen 20 días hábiles siguientes después de la inscripción para hacer este reporte y se reporta de la parte de la constitución como tal. Si ya se cambiaron los socios, se puede modificar también. Después viene por transformación o fusión, que esto es en caso de que una sociedad anónima se pase a una sociedad de responsabilidad limitada, entonces va a cambiar el tipo de acciones o al revés, ¿verdad? Pasa de cuotas a acciones o de acciones a cuotas. Y aquí lo que importa es la parte de la, de la información que ya cambió, ¿verdad? Se transformó, se fusionó con otra sociedad. Después están las rectificativas, que es en caso de que haya algún error. Entonces, por ejemplo, pusieron a Juan Pérez Pérez y era Juan Pérez Rodríguez. Entonces, ya la presentaron. Entonces, se dieron cuenta cuando imprimieron para guardarla en los documentos. Y entonces hay que presentar una rectificativa. Y está la última, que es la extraordinaria. La extraordinaria es cuando hay un cambio mayor al 15% de la participación. Entonces, por ejemplo, usted vende unas acciones y no supera más del 15%, no hay que hacer una declaración como tal, pero
Si es mayor al 15%, están obligadas la sociedad a presentar esa declaración como tal. Y venimos con las sanciones también, que aquí es importante el tema del correo electrónico. Las sanciones como tal pueden ser notificadas al correo electrónico de notificaciones porque es el medio oficial para recibir notificaciones como tal, ¿verdad? Entonces, este correo tiene que estar actualizado y esas sanciones son un poquito groseras. ¿Por qué groseras? Porque puede ser del 2% del ingreso, en caso de que la sociedad tenga ingresos, y si es inactiva, el tema es que es un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Estamos hablando que es 1.386.000 colones y hasta 46 millones como tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por presentar inexacto o por no presentar como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez ustedes ven esto y dicen, "Di, pero ¿por qué tan alto estas sanciones?" Porque para otro tipo de personas que no quieren que esa información se sepa, esta es la única forma de obligarlos a que se hagan. Y si, por ejemplo, tienen 3 personas jurídicas y las tres están incumpliendo, y ya son 150 millones de colones en multas, entonces, ¿quién va a querer pagar eso? ¿Verdad? Ahí es donde entra el tema de la forma en que se hace obligatorio presentar las declaraciones o no presentarlas, ¿verdad? Si no hubiera ningún tipo de sanción, probablemente nadie las presentaría. Aquí tenemos una sanción económica y también tenemos una sanción de registro que es parecida a la del impuesto de personas jurídicas. Porque si no, volvemos al mismo punto y la gente no lo pagaría, ¿verdad? El tema es de que ¿por qué están al día? Bueno, porque son requisitos y además si no genera multas y sanciones, ¿ok? Y aquí, como les decía, no es una presentación de cómo hacer el registro de transparencia, pero aquí lo importante que sepan es quién es el obligado a presentarlo. El obligado a presentarlo son los socios, pero el que puede entrar al sistema es el representante legal o un apoderado con la firma digital. Por eso les decía la importancia de tener la firma digital. ¿Y cada cuánto se presenta? ¿Es de forma anual o cuando hay cambios como tal? ¿Ok? No sé si tienen dudas, consultas, comentarios de registro de transparencia. Profe, Sí. dijo representante legal, los socios y qué más. No, el obligado como tal son los socios como tal, pero el que puede entrar al sistema son el Ujú, representante legal y el ujú. apoderado. Ah, ok, un apoderado. Perfecto, eso era. Muchas Sí, gracias. el apoderado ahora, a partir del año pasado que modificaron eso, solo es un apoderado general o generalísimo como tal, ya no hay poderes especiales. Para que sepan, para esta presentación de este año no se pueden hacer poderes especiales para presentar nada más, antes sí se podía. Entonces la recomendación es que el representante legal tenga firma digital. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Todo muy claro, muchísimas gracias. Ok, en caso de que tengan alguna duda o que quieran que se revise algún caso en específico ya más detenidamente, ahí está el correo que es info@legal y los voy a dejar por acá también mi número, eventualmente por si consideran algo ya más puntual. Ahí con mucho gusto, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que sea, una pregunta, tal vez ya una pregunta muy puntual, no, tal vez no va a generar ahí que les cobren asesoría, pero si ya es otras cosas ya más complejas, obviamente ahí lo podemos ver. De parte de Leo Legal, nosotros también ofrecemos lo que son cursos grabados, también tenemos cursos de uno de sociedades y la idea es que si están interesados también puedan mandar un correo a info si, no sé, piensan en algún tipo de curso que quieran llevar. Hemos realizado también cursos de práctica notarial y de sucesorios, entonces también por si les interesa, con mucho gusto. Y Estrella, que está levantando la mano ahí, no se le escucha. Estrella, muy bajo se le escucha. Hola, hola, profe, Y buenas ahora sí, noches. Encantada por ahí. como siempre con sus cursos. Obvio que estoy interesada. Bueno, con mucho gusto, ahí me puedes Ahí, escribir. sí, 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 encantada como siempre con sus cursos y por supuesto que siempre interesada. Había dado uno pendiente sobre impuestos. Ahí teníamos uno pendiente que ese día le estamos solicitando, ¿verdad? Sobre tributaria, ahí, que ese día muy bien. estamos solicitando que nos asesore sobre eso. Yo tengo una pregunta con respecto a los socios. Sí, O sea, en la sociedad anónima puede terminar quedando solo un socio, ¿verdad?
pero la junta directiva sí siempre va a tener que mantenerse con 4 miembros a pesar de que solo haya un socio. Sí, ok. Son figuras diferentes. Entonces, el socio Entonces, puede ser solo, aunque renuncien los miembros, esa persona tiene que siempre buscar 3 personas más que le colaboren. ve, digamos, ahí usted puede aplicar un poco más allá de solo buscar los puestos, puede buscar un Solo tema uno. no, pero hoy usted puede transformar esa sociedad. O sea, si ya no ocupa las 4 personas, si ya no se ocupa para nada lo que está haciendo la sociedad, como cuando se conformó, usted puede transformar esa sociedad. Usted puede transformarla de una SA a una CRL, entonces solo tiene un gerente y ya. Eso se puede hacer. Se supone que dentro, de hecho, eso se supone que, Ajá, ajá, ok, digamos, sí, por para no año, tener que estar siempre pidiéndole a la mamá, al primo, al tío y exactamente. Entonces se supone que por año tienen que hacer una asamblea anual, ¿verdad? Como mínimo. Y ahí es una asamblea de socios, no de junta directiva, ¿verdad? Entonces el socio como tal, va a tener que reunirse solo él, ¿verdad? Para cumplir con lo que es el código. Pero la parte de junta directiva, sí es importante que entender que si renunciaron va a quedar ahí el nombramiento vacante, pero eventualmente puede cambiar la forma de la sociedad y no necesariamente solo tener una SA con solo el presidente, por ejemplo. Entonces se puede transformar. Ok, vamos a ver el chat. Yo Bueno, con mucho tengo una gusto. consulta. Sí, Bueno, yo tengo entendido que las sociedades son inembargables, ok, pero tengo un vamos. cliente que por una deuda propia, bueno, según él me explicó, le embargaron las cuentas de la sociedad. Ok, esa es una muy buena pregunta, pero vamos a ver. Se lo va a contestar de forma general, ¿verdad? Una cosa es la obligación de la persona física y otra cosa son las sociedades, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertos asteriscos que sí permiten pasar de la persona física a la persona jurídica, siempre y cuando se demuestre que es la misma persona como tal, que es un grupo de interés económico, o que usted lo está haciendo únicamente para ir a algún tipo de responsabilidad. Entonces, ¿en qué caso aplica esto? Familia, por ejemplo, en familia, en temas de divorcio, si usted llega y dice, me voy a divorciar, y antes de divorciarse llega y hace una sociedad y le pasa todos los bienes a la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí, eventualmente usted puede demostrar que eso es un acto únicamente para evitar responsabilidad. Otro tema también es el penal, ¿verdad? Tema de un resarcimiento, demás, ¿verdad? O que usted demuestre que efectivamente pasó ese bien de la persona física a una persona jurídica únicamente para evitar responsabilidades como tal. Y la otra es nuestra bella benemérita de la patria, la caja. Si la caja demuestra que la persona física tiene deudas con sociedades del mismo grupo de interés económico y demuestra que son los socios la misma persona, son iguales, esto puede aplicar un tema de responsabilidad solidaria y esto lo que genera es que eventualmente puedan pasarle el cobro a la persona física también. Y por último, que es el último asterisco que habría que ver, es el tema de responsabilidad solidaria también con temas de impuestos. Entonces, por ejemplo, ahí, si el Ministerio de Hacienda determina lo mismo, que es un grupo de interés económico, que son los mismos socios, etcétera, 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 tiene que haber un proceso para demostrarlo y entonces también pueden abrir que los bienes de una persona física puedan ser asimilables a la sociedad como tal, pero se tiene que demostrar, eso no pasa, o sea, eso no es de que voy a hacer el estudio de cuáles sociedades tiene esta persona, ah, mira, tiene 5 sociedades, bueno, le voy a embargar los bienes, no, o sea, tiene que ser un procedimiento y tiene que demostrarse todo y eventualmente puede ser que respondan los bienes, pero digamos, no es que la sociedad es inembargable. Si usted tiene un contrato y usted firma un contrato de un servicio profesional, por ejemplo, de una sociedad, y esta sociedad incumple, la pueden demandar y responde con todos los bienes que tiene. O, por ejemplo, el dibujo que me caracteriza a mí, el carro. El carro como tal, si usted tiene un carro y choca, y esa sociedad tiene una propiedad y el carro, y eventualmente un juicio donde determine daños y perjuicios, puede responder tanto el vehículo como la propiedad, porque es de la sociedad como tal. O sea, no es que son inembargables.
Lo que se tiene la creencia es que cualquier cosa que usted pase en una sociedad es inembargable. No, tiene que tener cuidado con esto de arriba, las excepciones. Y por ejemplo, si es una obligación de la sociedad, si es una obligación de la sociedad, y pues obviamente va a tener que de responder con los bienes de la sociedad. Entonces ahí tendría que, ¿quién fue la que hizo la pregunta? No me acuerdo el nombre. Bueno, la persona que hizo la pregunta, perdón, no me acuerdo el nombre. Ahí tendría que ver cuál fue el caso en específico, creo que era Tatiana. ¿Cuál fue el caso en específico? O Angie, creo que fue. ¿Cuál es el caso en específico? Porque así como que usted tenía una deuda, por ejemplo, un cobro judicial, y nada más le llegó a la sociedad, no. O sea, tendría que haber pasado un procedimiento para determinar de que únicamente esa sociedad fue para evitar ese cobro, por ejemplo. Entonces, tuvieron que demostrar todo eso, y eso se llama levantamiento del velo societario, ¿verdad? O sea, eso ya es punto y aparte. Como le digo, yo lo voy a contestar, o sea, le contesté para que sepa, pero digamos, eso no, ni siquiera era lo que estamos hablando, pero con mucho gusto. Entonces, ahí para que les quede claro a todos. Muchas gracias. Con gusto. Y Miguel, tiene la mano levantada. Miguel, no lo escuchamos. Miguel Campos. Miguel. Está silenciado. Bueno, sabe que tiene el micrófono abierto, pero no se escucha Miguel. Tal vez si lo escribe en el chat. Y voy con Carlos mientras hay resolución eso. Y buenas noches, profe. Profe, una consultica, es como para, más o menos para captarle. ¿Cuándo es que no se puede, digamos, que no es necesario tener la junta directiva en una SA, que no se ocupa así tan necesario? Vamos a ver, no es que no se necesite, el tema es que, digamos, eso es el que se requiere sí o sí es el presidente, porque si no queda con, eso se llama una sociedad acéfala, que es que no tiene representante legal. Por ejemplo, si la representación son 3 miembros de junta directiva y solo tiene uno, no va a poder firmar nada, nunca, excepto que diga que fue de forma individual, ¿verdad? Y lo que le estaba explicando a la persona que preguntó es si el hecho de tener solo un socio, implica que ya no puede tener junta directiva. No, el socio es una cosa y la junta directiva es otra. Entonces, la obligación como tal es tener la junta directiva del fiscal, ¿verdad? Pero si no la tiene inscrita como tal, lo que yo le decía a la persona es que puede transformarlo, porque ella solo es una persona, es el mismo socio y eventualmente puede tener una CRL y ser el único gerente, por ejemplo. Eso es lo que les decía. Ah, ok, profe, sí, ya le capté, gracias, profe, bien, gracias. Eh, ¿Y Profe, ¿me Jorge? escucha ahí? Bueno, ya ahora sí, Miguel. Un gusto saludarlo, profe, ¿cómo está? Igual, ¿todo bien? Muchas gracias. Profe, una consulta rápida, para hacer ¿cómo se llama esto? ¿La declaratoria de sociedades inactivas se hace en el ATV o en Tribu? Digo, ya la TV no funciona para nada. Ajá, sí, eso es lo que yo tengo entendido, pero por ahí el sistema me decía que tenía que ir al ATV. Entonces, ¿es en Tribu? ¿Y Digamos, el cuál ATV, es el- el ATV, digamos, había que ir antes de la obligatoriedad y usted sacar las declaraciones, las últimas declaraciones, porque era el respaldo como tal, ¿verdad? Pero ya la ATV técnicamente, inclusive si usted trata de meterse, ya no funciona. Entonces ya la ATV no se puede ni generar declaraciones anteriores ni hacer nuevas declaraciones. Todo es por medio de Tribu. Lo que pasa es que Tribu no jaló las declaraciones anteriores. Digamos, usted no puede ir, descargar la renta del 2000, no sé, 23, por ejemplo. Eso fue lo que probablemente le escuchó en algún momento de que había que ir a TU a descargarles. Ah, ok, profe, y para hacer esta declaración, ¿qué número de formulario se presenta en Tribu o cómo se hace? 242. Ahora, sí, 242, pero eso es en abril. La declaración de inactivas es en abril. Entonces ahorita no va a salir activo. Ah, ok, perfecto. Solamente en abril se abre esa posibilidad de Exactamente. hacerlo. Exactamente. Perfecto. Bueno, en abril o después de abril. Digamos, ahorita técnicamente debería estar abierta. La de los años anteriores si la sociedad no los presentó. Pero solo si no los presentó. Si ya los presentó y no le va a salir. Excelente, Está bien. licenciado. Por ahí, Muchísimas gracias. Buenas noches. con mucho gusto. Y terminamos con Jorge. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Creo que algo le preguntaron ahora, pero me entró una llamada, me quedé ahí un poquito.
detrás de la jugada, como dicen. ¿De Es qué? sobre una persona se le pierden los libros de la sociedad anónima. Ajá. ¿Cuál es el mecanismo para reponerlo por pérdida? Ahí se abren dos caminos. Se lo voy a hacer así en un dibujo. Si tiene o no tiene número de legalización. Si ya tiene número de legalización, que eso se busca cuando se saca la personería, ahí viene el número de legalización y dice tal. Si ya tiene, lo que tiene que hacer es una publicación en la Gaceta, un edicto, indicando que se extravió tal libro, o todos, o solo uno, ¿verdad? Ujú. Y que se va a reponer. Entonces, que se da un plazo de 10 días para que lleguen cualquier persona a oponerse en caso de tener algún interés, ¿verdad? Esa alguna persona puede ser un socio. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el respaldo de las acciones y tenemos el respaldo del registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, ahí es donde podemos determinar quiénes son socios. Entonces, eventualmente se puede haber perdido un libro porque se perdió, o hay gente que hace que se perdió para poder tener el libro, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Y Sí, es lo que dicen la malicia indígena, ¿verdad? sí, claro. Ok, y si no tiene número de legalización, si la respuesta no tiene, aquí el representante legal tiene que hacer una escritura, una solicitud para solicitar el número de legalización y ya con ese número de legalización vuelve aquí, hace Ok, la publicación. ok, perfecto. Está bien, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Ok, y con eso terminaríamos la charla. Vamos a ver textos, si alguien preguntó algo, dice, gracias, 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 excelente. Eh, muchas gracias, con gusto. Un curso de sucesorios, ok. Está bien, los concursos sucesorios más adelante. Me interesa obtener la grabación. Ahí al correo, si quieren mandan a info@legal. Me parece que la grabación, la idea es poder subirlo a un canal de YouTube, entonces creo que va a quedar también ahí. Entonces manden un correo, pero eventualmente creo que va a quedar grabado en YouTube. Y me interesa la grabación, gracias, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, si no hay más preguntas, alguna duda, consulta, la última. Y si no, ya con eso terminaríamos Profe, el día de hoy. Aprovechando la última. Sí, la ¿qué? última, sí. Es que uno está empezando en esto. Bueno, como el notario es el que ya tiene la legalización ahí, en los libros, ¿qué le puede el notario, digamos, para que se puedan mostrar esos libros a la gente, digamos, a los de la sociedad? ¿Qué leyenda se les pone? ¿Cómo? Otra vez. Ok, No, no. los libros se No lo seguí perdieron. la pregunta. Sí, ok, se perdieron los libros. Ajá, Hay que saber eso, tener la legalización que da ajá, el registro. Y ok, tengo eso, se publica el edicto, pasaron los 2 días, nadie reclamó, ya tengo los libros, y ajá. entonces hay que poner alguna leyenda, Ajá, ok, notario. ya la entendí, ya la entendí. Ok, Ajá, entonces lo correcto es en la primera página uno coloca el tomo del libro que es, entonces ahí sería el tomo segundo. Si se perdió el tomo primero, ¿verdad? Entonces sería tomo segundo y lo primero sería una razón de apertura, que ahí es, aquí da inicio el libro, el tomo segundo del libro tal, en vista de la reposición de la publicación de tal fecha y fecha tal y empieza desde el acta número uno, ¿verdad? Pero ya es el ok, tomo segundo, ok, profe, gracias. ¿está bien? Ok, entonces de mi parte eso sería todo por hoy. Ahí queden en contacto con las redes sociales, ¿verdad? O con el WhatsApp, como les decía, también ahí lo podemos conversar, cualquier información y también al correo info@legal. Entonces ahí estamos a las órdenes. Espero que les haya sido de provecho y cualquier otra duda, con mucho gusto, después lo conversamos. Entonces, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Excelente. Bueno, hasta Buenas luego, noches, Provea. muchas gracias. Con mucho Buenas gusto. noches, gracias. Bueno, Gracias, Provea. profe.